amable. Sí, señor, ya estoy grabando. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a ver las teorías contractualistas en la Edad Media. Quizá el primero en formular la teoría de la soberanía popular, señor García, quiero verlo. Estefanía Donoso, quiero verla también, por favor. Doña Estefanía, Formular con la teoría. base en el contrato social, Profe, qué pena. ¿La teoría qué? ¿en dónde se quedó Cristian? Dice Edad Media, quizás el primero en formular la teoría de la soberanía popular con base en el contrato social. Gracias, Nela. Durante la Edad Media, fue el monje alemán Manegold de la Tembach. Les deletreo el nombre del monje. M de mamá. A de Ana. N de nené. E de nano. G de gato. O de Olga. L de luna. Y D de día. Manegold. D, sigo con el apellido. L de luna. A de Ana. U de uva. T de Teresa. E de Eduardo. N de niño. B de bueno. A de Ana. C de Carlos. H de Elena. Manegold de la Tembach. Tengan cuidado con ese autor, ¿oyó? Tengan mucho cuidado. Sobre todo en derecho internacional. Tengan mucho cuidado con él. Entonces fue Manegold de la Tembach en el siglo XI. Quien enseñó, Alejandra, ¿dónde está? ¿Quién enseñó que el poder reside originariamente en el pueblo? Perdón, profe, que el poder. Que el poder reside originariamente en el pueblo. Y el gobernante lo adquiere por un pacto social. Oiga lo que dice este monje. Y que si el monarca se convierte en tirano, incumple el pacto en cuya virtud fue elegido.
y puede ser destituido. Y eso lo dijo un monje católico. Y también señala, la realeza es un cargo de officium. Ese es un término en latín. O doble F. Y latina. Y de iglesia. C de casa. Y de iglesia. U de uva, M de mamá, officium, es decir, de oficio. Entonces, les recuerdo, él sostiene, la realeza es un cargo de oficio que debe ejercerse en bien de la comunidad y conforme a la justicia. ¿Dónde está Armando? Profe, aquí estoy en cámara. Pero ahorita que se conectó, Armando García. Estoy escribiendo. Esta teoría, los otros están escribiendo y los veo. Esta teoría fue seguida por los pensadores del pensamiento cristiano. En la era medieval. Entre los cuales se encuentra Juan de Salisbury, ¿Puede letrearlo, profesor? Qué pena. Juan de Salisbury, así como suena, Salisbury, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, y Marsilio de Padua, entre otros. Esos que les nombré, tengan cuidado porque esos los van a ver en su carrera. Entonces, aparte, estas teorías durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII fueron sostenidas por los pensadores naturalistas. Naturalistas. Y por teólogos
otros personajes que les voy a nombrar que tienen que estudiar, como el padre Mariana y el padre Suárez. Filósofos como Grocio. Y Pufendorf. Les deletreo Pufendorf. P de papá. Armando, entre. P de papá. U de uva. Armando García. Profesor, estoy escuchando su clase. Pero yo lo quiero ver a usted personalmente. Yo estoy en cámara, míreme. Sí, está en cámara, pero yo no lo veo a usted. Claro, Y quiero míreme. verlo. La clase es presencial, Armando. Aquí Hace, estoy. hace Aquí varios días que estoy. no te veo. Hace Profe, varios días que no te veo. profe, lo que ¿Cómo que pasa es no? que él se conecta Tú desde verás. dos usuarios. En García se ve él ahí. Él está ahí en la clase y se ve. En García, Bueno. ¿Quién está hablando? Ana María. Ana María, ok. Entonces, F, P, U, F, E, N, D, O, R, F, Pufendorf. Donde afirman que definitivamente la soberanía reside necesariamente en el pueblo. Como un cuerpo colegiado y en consecuencia es inalienable. Y no pasa jamás a manos de una familia o de una clase gobernante. Entonces, mire, el pensamiento de estos hombres era extraordinario. Y estamos hablando del siglo XVI, imagínense. Punto aparte. Podemos señalar que el poder también lo ejercen los funcionarios administrativos. Profe, ¿me repite, por favor? ¿En dónde se quedó? Que el poder también lo ejercen los funcionarios administrativos. Gracias. Que son investidos por el Estado. Mediante normas jurídicas. Lo cual constituye a su vez, oigan, lo cual constituye a su vez un segundo contrato social. Discúlpame, profe, ¿cuál constituye? Un segundo contrato social. Gracias.
y se les inviste del poder necesario para que lleven a la práctica los fines. Lleven a la práctica los que, perdón, profe. Sus fines. Les explicaron qué es el jus naturale, ¿no? Parece que sí. Ok. Entonces, sigamos. Ahora vamos a hablar del contractualismo absolutista de Tomás Hobbes. Tomás Hobbes, Hobbes, H, O, B de bueno, B de bueno, E de Eduardo, S de saco. Tomás Hobbes. Entre paréntesis, 1588 a 1679. ¿88 el qué, perdón, profe? A 1679. Cierre el paréntesis. Este tratadista recibió la influencia de Francis Bacon. Francis, como suena. Bacon les deletreo. B de bueno. A de Acosta. C de casa. O de Omar. N de Nené. Francis Bacon. Pero más tarde tuvo también la influencia de la concepción política de Bodin. Bodin es otro autor. Le estoy nombrando una serie de autores que van a utilizar mucho, pero bastante. Bodin. B de bueno, O de Omar, D de dedo, I de iglesia, N de nené. Como también de Maquiavelo. Coma, del primero recibió el carácter absoluto de la soberanía. Y del segundo, el postulado de la independencia del Estado en la potestad religiosa. Y el carácter ilimitado de la soberanía estatal por encima de los súbditos. Bueno, escúcheme en esto. Mire cómo estos pensadores concuerdan en lo mismo. Todos estos concuerdan en lo mismo.
y esa influencia la tenemos nosotros en nuestro derecho. ¿Concuerdan realmente que la verdadera soberanía radica en el pueblo, en las personas humanas, las que hacen Estado, las que hacen autoridades, las que hacen leyes? Concepción que no es nueva, no, es antiquísima, tan antigua como el propio hombre. Pero entonces ellos llegan y dicen, ok, sí, como ahora tenemos el influjo de la iglesia, pues tenemos que apartar el poder temporal con el poder espiritual. Y ellos todos comulgan sobre eso. Pero lo interesante de estas posturas es que no solamente los pensadores políticos, filosóficos, sociológicos, etcétera, van a hablar de este principio, sino también la propia iglesia. La propia iglesia. Porque dentro de la iglesia también hay un gobierno, ¿no? Un gobierno, y es un gobierno muy cerrado. Un gobierno que es, para mí es absolutista. Para mí es absolutista, ¿no? Donde está el Papa, que es elegido por sus cardenales, etcétera, pero él tiene un poder omnímodo en el manejo de la iglesia. Pero deja de lado también la cuestión religiosa. Miren ustedes cómo esas teorías impactan en el derecho constitucional colombiano. Espero que ya hayan leído las sentencias. Sebastián, por favor, lo quiero de cuerpo presente. De una vez les digo, el día del examen todos tienen que estar de cuerpo presente para saber a quién estoy haciendo el examen. ¿Ok? Sebastián, otra vez. Ok. Y entonces, esa influencia también aparece en los textos constitucionales nuestros. Por eso les leí la Constitución del 86. Por eso les leí la Constitución del 91. Y entonces miren ustedes cómo ese influjo viene a impactar en dónde, en la ilustración. Y esa ilustración lo pone en ejercicio. Y al colocarlo en ejercicio es cuando van a ellos a ir en lance en ristre contra todos los estados absolutistas. Entonces, al establecer que es el pueblo el que debe elegir su forma de gobierno y sus mandatarios, eso también viene a establecerse en los marcos constitucionales del mundo. Y ahí vienen las grandes reformas de las constituciones. Todo, absolutamente todo. Y lo tenemos nosotros en la nuestra, 1886. Pero si nosotros vemos la de 1811, en la de 1811 sí se ve el influjo de la iglesia dentro de el manejo del Estado. ¿Solamente hasta cuándo? Cuando se ve los efectos de la Revolución Francesa. Entonces, como estaban en contra del absolutismo y el absolutismo lo representaba en parte la iglesia, pues entonces viene lo que ya les enseñé, la doctrina laicista. Nace el laicismo. Y esa doctrina laicista está hablando de la separación de la iglesia espiritual y temporal. ¿Ok? Y nosotros únicamente acogimos eso a partir de ¿cuándo? De la Constitución de 1991, lo que van a estudiar ustedes. Y ahí es donde van a encontrar en esa Constitución del 91 la ruptura completa de la creencia, de la facultad del individuo para tener su creencia religiosa, su creencia política, todo. Por eso es que viene a partir de la Constitución del 91 a crearse en iglesias. Y ahora tenemos cantidad de iglesias, todas. ¿Para desarrollar qué? Pues el credo de las personas, cada cual que crea lo que quiera. Y por eso la Corte ha sido muy, muy clara en ese sentido. Yo por eso los invito, lean esas sentencias, léanlas porque es importantísimo, porque ahí se va a desarrollar, se están desarrollando con base en ese criterio
muchas normas de orden jurídico, muchas normas, especialmente normas que están reglando los derechos fundamentales, lo que van a ver ustedes, derechos fundamentales, del 11 al 41 de la Constitución. Pero de una vez advierto, derechos fundamentales, yo no sé por qué el legislador encasilló esos derechos fundamentales del 11 al 41, diciendo son derechos fundamentales tales, 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 del 11 al 41. Entonces yo no entiendo por qué existen otros derechos fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 44 tenemos nosotros los derechos fundamentales de los niños. Entonces, si es fundamental, ¿por qué no está? Tendría que ser del 11 al 42, pero no está en el 44. Y hay también otros derechos fundamentales que a raíz del tiempo se han convertido también en fundamentales. Por ejemplo, la seguridad social. Si ven en la Constitución dice la seguridad social es un servicio público. Ah, ¿sí? Ah, ya. Muy bien. La Corte ya ha dicho, la seguridad social es un derecho subjetivo, porque va dirigido a proteger en primer lugar, ¿qué? La vida. Claro. ¿Y qué más derecho subjetivo que el que tenemos todos los que estamos aquí? ¿Qué es la vida o no? Es un derecho suyo. Otro derecho que se convirtió con el tiempo, también en fundamental. Y el de la educación. Y por eso se desarrolla como derecho fundamental. Y encontramos también nosotros algunos derechos propios de la persona y que no están, oigan bien, de una vez para derecho constitucional colombiano y sobre todo cuando haya ejercicio de la acción de tutela. No se les olvide que los derechos fundamentales, anótenlo, no se les olvide esto. Cuando vayan a hacer una demanda, digan esto, porque hay derechos fundamentales que no están en la Constitución y son fundamentales. El derecho fundamental no es criatura del derecho positivo. Sino de la moral, que es diferente. La Y moral, ¿qué? entonces, Perdón, profe. de la moral, derechos morales. Ahora bien, por eso es que nacen nuevos derechos fundamentales, con el correr del tiempo. Se está diciendo ya modernamente, ya se está diciendo, por ejemplo, que el uso de el agua, la energía, el teléfono, etcétera, no sería un derecho fundamental de las personas. ¿Qué persona puede vivir sin agua? ¿Qué persona puede vivir sin energía? ¿O sí? ¿O hay alguno? Yo no creo. Entonces se convierte en derecho fundamental. ¿Y dónde está la norma que diga que el agua es un derecho fundamental? ¿Que la energía es un derecho fundamental? En ninguna parte. Es un derecho propio de la persona humana, es un derecho creado por la propia moralidad de lo que necesita la persona humana. Y por eso, óiganme bien, y por eso existen sentencias de la Corte por medio de las cuales se está diciendo que las personas mayores adultas que no tengan para pagar los servicios públicos, óiganme bien, que no tengan para pagar los servicios públicos,
Está en la obligación del Estado, Ana María, o que le traigan cafecito, Profe, una que los pregunta. que no tengan dinero para pagar los servicios públicos, el Estado está en la obligación de prestarle 4 horas diarias de esos servicios públicos. Gratuito. ¿Ah? ¿Dónde dice la Constitución eso? No lo dice, ¿no? Espero que lo estudien bien. Sigo con Tomás Hobbes. Tomás Hobbes vivió en una época de crisis. De guerras civiles o revoluciones políticas inglesas. Por eso su obra va encaminada a justificar el absolutismo monárquico. Punto aparte. No se les olvide, este Tomás Hobbes es el padre del modernismo de Occidente, ¿no? El padre del liberalismo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Yo creo que lo van a ver muy bien con su profesor de constitucional colombiano. Punto aparte. En su obra El Leviatán, ese libro hay que leerlo. Ese sí es exigencia 1A. Vayan bajándolo de sus Profe, ¿me repite el correos nombre de la obra, electrónicos. me hace el favor? Entonces ahí lo pueden ir leyendo, ¿no? Ese sí es El fundamental. Leviatán. El Leviatán, publicado en 1651. En los momentos en que Oliverio Cromwell, otro personaje que van a ver, que Oliverio Cromwell había depuesto al rey Carlos I de Inglaterra. Y se había creado la República. Punto y coma. La obra de ese autor causó controversia. Porque también hacía una crítica del poder político que ésta tenía. Pero también proclamaba el derecho del individuo, de la persona, de acogerse al soberano que le brindara protección.
Punto. Entonces, espero, venga, les explico el Leviatán rapidito, en poquitas palabras. El Leviatán tomó ese nombre, oigan bien, tomó ese nombre de un monstruo bíblico que decían aparecía a determinadas horas en la noche en el mar y entonces llegaba y se llevaba a los seres humanos, los devoraba y no sé qué, la leyenda que tenían sobre el Leviatán. Entonces él toma ese nombre de Leviatán y entonces dice, el Leviatán lo puedo yo comparar ¿a qué? Lo puedo comparar al monstruo ese y lo puedo comparar al Estado. Y el Estado es un monstruo que llega y va a absorber al individuo, toma al individuo, hace con él lo que quiere. Entonces lo compara ahí al Leviatán y lo compara ahí al gobierno. Por eso es el nombre de Leviatán y lo importante que es ese libro. Pero en ese libro no van a encontrar cosas únicamente de derecho público, de relaciones estatales. Van a encontrar unas páginas extraordinarias ahí en ese libro, por ejemplo, sobre los sentimientos. Y en uno de sus apartes llega y dice que el sentimiento, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento amoroso, por ejemplo, dice el sentimiento amoroso. ¿Eso qué es lo cómo nace eso? Eso se percibe a través de los ojos. Eso va a los órganos de los sentidos. Se transforma en los órganos de los sentidos. Y al transformarse en los órganos de los sentidos, provoca ese sentimiento. Y así es como él dice, recorre como recorre la sangre por las venas. Se apodera el individuo y se trasluce ese sentimiento, por ejemplo, en amor. Mire usted, vean ese pasaje que hace el hombre. Veamos cómo una persona llega a mirar a otra, le agrada, viene a transformarse ese agrado, lo lleva al cerebro, luego vienen nuevas conductas, etcétera, va a cogerle como más estima, más cariño, se transforma eso para luego sí predicarse en qué, en amor. Entonces hay que leer el Leviatán. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Ok. Ahora vamos con el contractualismo de John Locke. John Locke, John le letreo Locke, L, U de uva, C de casa, K de kepis, E de Elena. Este John Locke, entre paréntesis, 1632 a 1704. Cierre el paréntesis. Este autor también lo van a ver. Les estoy dando herramientas para sus futuras materias. Este autor fue el más influyente de los pensadores políticos ingleses del llamado justnaturalismo liberal. Donde toma principios de John Locke.
Y por eso se dice, si John Locke fue pregonero del liberalismo, perdón, si Hobbes fue el padre del liberalismo, fue el pensador del liberalismo, John Locke fue el padre del liberalismo. Y el fundador de la moderna civilización francesa occidental, el padre de la fundador de la civilización moderna occidental, burguesa e industrial. ¿Burguesa y qué? Industrial. Industrial. Punto seguido. Escribió una obra, es así, no sé, de pronto si pueden especular en el internet un poco, porque yo llevo bastantes años buscándola, no he podido localizar, que se llama El ensayo sobre el gobierno civil. Que la publicó en 1690. Sostiene en este escrito y demuestra que la autoridad del rey o de cualquier gobernante debe fundamentarse en el consentimiento de sus súbditos. Señor García, coma. Esta teoría sirvió de fundamento ideológico al parlamentarismo inglés. Y fuente de inspiración a Montesquieu. Y los enciclopedistas. Punto y coma. El pensamiento de este autor es parte o fuente de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que luego lo desarrollan los enciclopedistas.
Y este autor acabó de una vez por todas con la creencia del origen del derecho divino de los reyes. ¿Los qué? Reyes. Del origen del derecho divino de los reyes. Ujú. Que luego da origen también Profesor. a una versión, cuénteme, ¿Cómo decía, profesor, perdón? a ver, da origen a una versión. ¿Quién habló por ahí? Claudia Arias, profe, es que me quedé. Ahí se quedó ¿dónde? Da una versión. Da origen a una versión de la distribución del poder y así es como llegan a concebir desde ese entonces la distribución del mismo en sus ramas ejecutiva, legislativa, judicial. Finalmente, tengan cuidado con esto que voy a decir, punto aparte. Finalmente, Luke parte de la base de la experiencia original del hombre. Profesor, qué pena, ¿puede volver a repetir? ¿En dónde se quedó? Finalmente. Parte de la base de la experiencia Sí, original. Gracias. en su estado natural. ¿Cómo? En el cual este hombre es libre. Y luego forma una sociedad política. Mediante un convenio. Punto. Escúchenme, por favor.
escúcheme, John Locke, sin duda alguna nos trae a nuestra primera clase, sin duda alguna, porque el anterior recuerda el hombre nómada, que luego toma su asiento y crea sus sociedades, ¿recuerdan las que vimos? Y crea sus familias, ¿recuerdan las que vimos? Y crea sus formas de actuar en sociedad, ¿recuerda que lo vimos? El nacimiento del derecho consuetudinario. Pero ese hombre era libre, claro, ese hombre era libre y él comenzó a establecer toda esa clase de sociedades. Y después comenzó a establecer Ana María, ¿dónde está? Wilson, ¿dónde está? Y creó el Estado. Lo creó él. Y a ese Estado le dio autoridades. Y se sometió a ese Estado y a esa autoridad, pero le advirtió. Esto hay que reseñarlo mucho, lo advirtió. Yo lo creo a usted Estado, yo creo a usted autoridades, pero no se le olvide que los que lo creo fui yo, ciudadano, yo, sociedad. Y entonces en el momento en que se llegó a crear eso, llegaron a un pacto. Usted tiene derechos, Estado, pero tiene obligaciones. Pero yo como ciudadano que lo creía usted también tengo derechos y tengo obligaciones. Entonces mire que John Locke se acoge de esos principios para hablar posteriormente de que esa relación contractual es una relación típicamente del derecho público. Y ya después es cuando se va a hablar, ¿no? Del concepto de soberanía, origen de soberanía, y entonces aparece otro pensador, Juan Jacobo Rousseau. Entonces, el contractualismo de Rousseau. Hasta ahí estamos. Pero luego viene Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, entre paréntesis, 1712-1778. Disculpa, profe, ¿me puedes repetir la fecha? 1712-1778. De esta colección que les enseñé también viene Rousseau. Esa sí la pueden encontrar muy fácil. Viene un tomo de Rousseau. Se los recomiendo. Y todo lo que vean de Rousseau es bienvenido. Rousseau. Una vez establecido el contractualismo, pudo establecer que era posible que en el desarrollo del contrato social llegue a existir una unión férrea entre el Estado y la organización social, es decir, los ciudadanos. Y en el momento en que se llegue a dar, nace para el derecho público
el estado social. Miren las fechas, véanlas. 1712, 1778. Por favor, abran sus constituciones en el artículo 1. Oigan las fechas. Es que estos hombres pensaron no para el momento en que vivieron, sino para el futuro. Se eternizaron en la humanidad. Y miren ustedes en el artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, lo que decía Rousseau en 1712 a 1778. ¿Y cuándo lo dijimos nosotros? ¿Cuándo lo dijimos? En 1991. ¿Se dan cuenta de la transformación del pensamiento? Ok. Punto y seguido. El pensamiento rusoniano lo encontramos en sus obras como El discurso sobre las ciencias y las artes, que es de tendencia naturalista. ¿Cómo es la hora, profe? Perdón. El discurso sobre las ciencias y las artes, que tiene una tendencia naturalista. Otra obra, El discurso sobre los orígenes de la desigualdad de los hombres. Su obra cumbre, El contrato social. Coma, La Eloísa, La nueva Eloísa. Un libro que tienen que leer ya de inmediato, ya a partir de hoy. Especialmente los que son papás y mamás. El Emilio de Rousseau. El Emilio. El Emilio y la educación, donde él toma al hombre prácticamente desde cuando nace hasta cuando se hace persona como ciudadano. ¿Cómo es que se debe educar un niño? En sus obras encontramos las teorías revolucionarias que movieron todos los cimientos de las sociedades aristocráticas y burguesas. Profe, ¿me repite, por favor? Aristocrática, ¿sí que? Burguesas, Alejandra Bustamante. Sí, señor. Venga, les cuento. Venga, les cuento. No porque sea rusoniano, pero sí quiero hacerles este paréntesis. Rousseau
Párenle bolas. Esto no es para que copien. Esto es para animarlos para que lean a Rousseau. Rousseau, un niño que su padre era un gran lector de los clásicos, etc. Él se enamoró de una niña muy linda y de la cual nació Rousseau. Pero ese fue el calvario de su vida, recordar a su madre. Porque cuando él fue a nacer, el médico le dijo al padre de Rousseau que debía elegir entre la madre o el niño, porque alguno de los dos moría en el parto. La madre eligió a su hijo. Y eso fue para él, en toda su vida, la gran amargura de su existencia. Hasta el punto tal de que su padre le dirigía muchas lecturas, etc. Y él también se formó en los clásicos de la antigüedad, y leía mucho este muchacho. Pero cuando a veces le decía al padre, vamos a hablar de tu madre, entonces él le contestaba, padre, entonces comencemos a llorar. ¿Qué les parece? Y así se movió en todas sus épocas. Fue criado muy bien, muy bien. Fue criado en condiciones extraordinarias. Su padre luego contrae nuevo matrimonio, etc. Y él es prácticamente protegido por algunos familiares. Y ahí nació parte de su rebeldía también, ¿no? Parte de su rebeldía. Y él desordenado, sí lo fue. Tuvo 7 hijos, 7 hijos de los que Rousseau prácticamente no protegió. En esa época, llevar a los niños a un orfelinato era darles una mayor protección, no el orfelinato que conocemos ahora, sino era brindarles una mayor protección. Y sin embargo, él hizo ese libro, mire, el Emilio, de la educación. Y frente a todas estas fallas de tipo humano de Rousseau, y siendo un pensador tan extraordinario, entonces llegan y le dicen, oiga, Rousseau, entonces, ¿qué explicación puede darle a su vida? Y él responde, mi explicación es mi propia explicación. Tuvo muchos, como era un gran pensador, era muy apetecido por toda la sociedad francesa. Y lo invitaban con mucha regularidad. Y entonces ahí viene el gran problema que tiene con Voltaire. Y el otro que tienen que ver ustedes, Voltaire. Entonces viene el problema con Voltaire, pero viene el problema con Voltaire, ¿por qué? Porque Voltaire era medio avenedizo y quería entrar a la academia, y la academia eligió fue a Rousseau. Y entonces él no estaba interesado en la academia, él no estaba interesado, y entonces se retiró a vivir como un ermitaño. Se retiró a vivir como un ermitaño. Y ahí produce una cuestión que se llamó las cartas desde la montaña. Por eso me hirió la sangre cuando un día un grupo subversivo comenzó a decir las cartas desde la montaña, parodiando a Rousseau. Por favor, no conocían a Rousseau ni siquiera en la pasta, hombre, ¿no? Y entonces desde allá llegó y dijo que no estaba interesado en llegar a la academia, no está, que lo dejen tranquilo. Fue un hombre que fue profesor de música sin ser músico. Fue un hombre que llegó y se puso a estudiar botánica sin ser botánica. Léanlo, qué interesante ese tipo. Y posteriormente viene el gran declive económico del pobre Rousseau, ¿no? Y entonces se encuentra a unos personajes, a Eloísa, la encuentra en el camino, la reivindica, y después Eloísa, chao bambino. Por eso viene el libro de la Eloísa.
y la nueva Eloísa. Posteriormente, que en sus andares y toda esa cuestión, encuentra en cierta oportunidad, en uno de esos sitios a donde él va a hospedarse, a una muchacha, Teresa. Y Teresa, una niña inculta, muy bonita, Rousseau se enamoró de ella y le hizo un diccionario de todas las palabras erróneas que ella pronunciaba, sin que ella lo supiera. Pero esta mujer inculta fue la que salvó a Rousseau de los grandes problemas que había podido tener Rousseau. ¿Ok? Sobre Rousseau hay que hablar tantas cosas que me detengo más bien ahí. Entonces, mire que ese es el contractualismo. Aterricemos, volvemos a lo nuestro. Entonces, ¿qué sigue dentro de nuestro tema? Miren ustedes sus programas, por favor. Sería el punto 1.3.2, la personalidad jurídica del Estado. Ok, a ver. Pero yo miro aquí, a ver. Entonces, hablemos de personalidad jurídica. Eso ya les dije, pero sin embargo, anótenlo para que tengan ustedes la reseña. Entonces, título, la personalidad jurídica. El origen de la palabra persona, yo veré cuando vean derecho civil persona, ¿no han visto? No. ¿No? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero Sí, sí, manejen señor. esta, Esta maneja es la este, clase que vemos es la primera clase. por eso, pero estoy diciéndole, en derecho civil ya vieron derecho civil personas. Sí, señor, esa es la que estamos viendo de 8 a 10. Ah, perfecto. ¿Lo están viendo con quién? Con la profesora Rita. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ella sabe bastante de eso. Pero entonces no quiero entrar de pronto en controversia con lo que les han enseñado, pero sí quiero hacer algunas aclaraciones que, por favor, guárdelas como una contribución para robustecer el criterio. Y si ya lo saben, pues no hay problema, mejor todavía. Ok. Entonces, el origen de la palabra persona no está claro aún. Y el primero que invocó este término fue el jurista romano Aulo Gelio. Aulo como suena, Gelio como suena. Coma. Que la hace derivar del vocablo latino personare. Que en su sentido originario fue el de la máscara. Que no era otra cosa que la que cubría la cara de los actores.
cuando recitaban una escena. Con el objeto de que su voz vibrara, resonara. Punto y coma. También se utilizó la expresión para designar al actor que representaba en el drama un papel. Punto aparte. Posteriormente, este término pasó de la vida teatral a la real. Para designar a aquel que representaba alguna función. Coma. Por lo tanto, el término pasó a significar función, posición, calidad. Punto aparte. Posteriormente, este término comenzó a usarse para designar al hombre mismo. En cuanto a que él reviste un estatus o estado es decir, aquella determinada cualidad Profe, aquella determinada que ay, Cualidad. Cualidad. ay, y así se habla de la persona como socio o como persona social.
Punto y aparte. De este modo, el término persona se determina indicando independientemente al individuo humano. Y este es el significado más común. Que persiste hoy en la ley. Ahora bien, punto y aparte. Por otra parte, desde el punto de vista del derecho, encontramos nosotros las clases de personas que existen. Y así es como aparecen las personas jurídicas y las personas naturales. Punto y aparte. Al reconocer la existencia de las personas jurídicas, como es el caso del Estado, que es una persona jurídica, el derecho les reconoce una capacidad jurídica propia, y en consecuencia, con capacidad para actuar como sujetos del derecho.
es decir, la capacidad para adquirir y poseer bienes de toda clase, contraer obligaciones, y ejercitar todas las acciones que le corresponda. Punto y aparte. Luego se entiende por persona jurídica a un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente, pero no como individuo humano, sino como institución. Aclaremos eso de una vez. Por ejemplo, Bavaria. Bavaria es una persona jurídica que existe físicamente, sí. ¿Dónde? ¿El edificio o no? Ahí, ese es el edificio de Bavaria. Ah, bueno, ok, sí. El Ministerio de Educación. Ah, sí, el Ministerio de Educación. Mire, ese es el edificio del Ministerio de Educación. La Universitaria de Colombia. Ah, esa es la Universitaria de Colombia. Mire, estas son sus casas, etc. Físicas. Entonces es creada, existe como institución, pero no como individuo. Y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel. Punto y seguido. En otras palabras, la persona jurídica es un ente que está facultado y tiene la capacidad para contraer derechos y obligaciones sin ser una persona natural. A ver, ¿me escuchan esto? ¿Listo? De razón que no atiende, Gis, está allá acá. Ok.
¿Listo? Entonces escúcheme lo siguiente. A ver. La persona natural son los entes físicos. Listo. Claudia, Diana, Armando, Dani, Ana María, Daniel. Esos son personas, Ricardo, Wilson, personas naturales. Entes físicos que yo los puedo percibir con los órganos de los sentidos, que los puedo ver, que existen, que se mueven, ¿cierto, Alejandra Pérez? ¿Qué se hizo? Eso, que yo los veo, que lo percibe mis ojos, no se vayan, quédese ahí, quietica. Ese es el ente físico. La persona jurídica es un ente ficto, que es producto de la imaginación del ser humano. Entonces viene la teoría de la ficción, ya se los voy a enseñar de una vez. Es un ente ficto, que no tiene figura corpórea, que no lo puedo ver, y entonces me ponen eso simplemente una A, Alejandra me pone una A, yo no la conozco a Alejandra ahí. Que es creación de la mente humana, pero que está representado por personas naturales. Entonces viene la teoría de la representación, ¿se dan cuenta? Cuando usted es la gerente o el gerente de una entidad, está contrayendo obligaciones a nombre de esa entidad. En eso tienen que tener mucho cuidado cuando vean contratos. Mucho cuidado. Una cosa es cuando yo contrato a nombre de una entidad como representante legal y otra cosa es cuando yo contrato a nombre de una persona física. Cuidado. Porque cuando haya, Alejandra Pérez, por favor, porque cuando haya conflicto, yo tengo que decirle al juez de la República, señor juez de la República, yo actué a nombre y representación de tal entidad. ¿Y lo demuestro con qué? Con el certificado de representación y gerencia. Pero si no existe eso en el contrato, si no existe, entonces quiere decir que usted contrató fue personalmente. Y ahí, damas y caballeros, perdieron el pleito. Una cosa es demandar a una persona natural y otra cosa es demandar a una persona jurídica. Y de eso sí que está plagado de procesos que se han perdido, ¿no? Pero muchísimos. En el derecho laboral se ve mucho eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado cuando vean procesales. Ok. Entonces, entramos a la teoría de la ficción. Como la persona jurídica es una ficción, entonces veamos la teoría de la ficción. Y una vez les enseño para cuando vayan a ver obligaciones. La persona jurídica, ya le pusieron el título, ¿no? Teoría de la ficción. Teoría de la ficción. La persona jurídica corresponde a una ficción. Y basándonos en esta teoría, no vayan a botar estos apuntes. Es la confirmación de un ente individual e independiente el cual puede generar los mismos derechos y obligaciones de una persona natural, lógico. ¿Cómo? Ahora bien, observemos las características que comparte la persona física y la persona jurídica.
que pueden ser el Estado, el domicilio, el nombre, la capacidad, el patrimonio. Subrayen esto. Ahora bien, cuando hablamos de la teoría de la ficción, decimos que la persona jurídica es una entidad la cual es representada por otros. Y eso se llaman las personas naturales. ¿Quedó entendido? Manejen bien esto. Manéjenlo bien, por favor. Manéjenlo bien. Bueno, escúchenme en esto, ya que me acordé. A ver, esto es para que me escuchen. Voy a colaborarles con algo más sobre personas. Las personas en el derecho se dividen en públicas y privadas. Las personas públicas, es decir, los entes públicos, para que se denomine ente público o persona pública, se necesitan los siguientes requisitos. 1, el reconocimiento de la ley. 2, una autonomía administrativa. Y 3, un patrimonio propio. Listo. Esa es la persona jurídica. Por eso, ¿por qué les digo eso? Porque esa es la fundamentación de lo que ustedes van a ver en derecho administrativo. Ok. Entonces vámonos a la parte privada. La persona privada. La persona privada tiene un reconocimiento dentro del derecho privado. Y la persona privada, por ejemplo, una empresa. Entonces, para que se repute como persona privada, se necesitan unos requisitos. ¿Cuáles? Que se constituya por una reunión de socios, por ejemplo. Segundo, que se elabore se practique una asamblea donde estén unos estatutos, etcétera, y que tenga el registro en la Cámara de Comercio. Entonces, ya es una persona de orden particular. Entonces, esa es la gran diferencia entre unas y otras. Y por eso esa clase de personas ya van a entrar en el campo de ¿qué? Del derecho comercial. Y ahí es donde ustedes van a ver el derecho comercial que llama sociedades. Entonces van a ver la sociedad de responsabilidad limitada, de la mixta, la por acciones, la unitaria, todas esas, las sociedades de hecho, todas esas sociedades lo van a ver en comercial. ¿Ok? ¿En qué seguimos? Ahora bien, el concepto de persona en lo social. ¿Concepto de qué, profe? ¿Quién me habla? ¿Qué persona en la sociedad? No, señora. Mire qué es lo que dice Isaura. Concepto de persona en lo social. En lo social. En lo Eso social. sí, eso sí. Concepto de persona en lo social. Gracias. La persona es el individuo
único e irrepetible. Con rasgos biológicos específicos. Mientras que la persona en lo social es el individuo que ha adquirido un estatus en la sociedad. Es decir, aquel que ha aprendido a vivir socialmente. En un grupo. Adecuándose a sus reglas, costumbres y cultura en general. Pero ojo con esta primera parte que digo que los rasgos biológicos, ¿no? Que el individuo es único e irrepetible. Excepto de los gemelos, ¿no? Que salgan gemelos bien gemelos, pero no. Hay algunas distinciones entre gemelos. ¿O es que a Daniel lo podemos repetir? ¿A Natalia la podemos repetir? ¿A Claudia la podemos repetir? ¿A María Alexandra la podemos repetir? Profesor, ¿A disculpe, Laura la podemos repetir? yo no viene haciendo los atributos. Punto y seguido. Por eso encontramos los seres humanos que la familia es el primer punto de la socialización. Que depende en gran parte de la convivencia. Dentro de ella. Como también de los principios y valores adquiridos dentro de ese núcleo familiar
para luego reinsertarse el individuo en sociedad. Para luego, perdón, profe. Insertarse ese individuo en sociedad. Y eso sí es muy claro. Eso sí es muy claro. Escúchame en esto. Depende de la cultura familiar, de los principios y valores familiares, el desarrollo del individuo. Si un niño se le va a educar dentro de principios de buenas costumbres, será un buen ciudadano. Pero si hay malas costumbres, no va a ser un buen ciudadano. Porque el reflejo de él es lo que fueron su familia. Por eso yo abogo y siempre sostengo, y seguiré sosteniéndolo hasta mis últimos días, que la familia, si bien es cierto que está compuesta por un esposo, una esposa, unos hijos, quien lleva realmente la dirección de la prole es la mamá. Es la mamá, porque está más tiempo con él, lo puede dirigir más. El hombre tiene que salir a buscar, ¿no? A trabajar para llevar el sustento, para proveer de bienes y servicios a esa pequeña sociedad que se llama familia, a sus hijos, ¿no? Pero más que todo está en la mamá. En una conferencia que dicté hace poco, demostraba cómo una madre de familia tiene 2 y hasta 3 jornadas laborales. La que tiene que cumplir en su oficina, su fábrica, su taller. La que tiene que cumplir como esposa, dirigiendo todo el hogar, etc. Y la que tiene que cumplir con los hijos. Yo digo, ¿a qué horas duerme? Y tienen una habilidad increíble. O si no, des en cuenta cuando vayan a llevarlos, cuando mandan los niños al colegio. Es la primera que se levanta. Y va levantando a todo el mundo. Y de paso se va arreglando. Y le va diciendo a uno, tiene que hacer tal cosa, o tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal. Va dirigiendo todo. Que desayunen, que no sé qué, que sí sé cuándo, va dirigiendo todo. Y ella misma va haciendo lo suyo. Déjelo ahí para pegarle, déjemelo ahí, tráigamelo, para que ayude. Que mi hijo que ya quiere estudiar y entonces está escuchando la clase, profe. Ah, ya, pues que siga escuchando. Ok. Y entonces ella hace todo. Miren, hay una cosa que me asombra. No me importa que esto quede grabado, pues que quede grabado. Las damas que manejan su vehículo. Van manejando el vehículo. Paran en un semáforo porque está en rojo. Y mientras tanto se van maquillando. Da el verde, la luz verde. Y entonces el loco ese que está atrás, en lugar de considerarla, ¿no? Le pita pa, 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 pa. Y una vez me di cuenta de una señora que se bajó y le dijo, señor, ¿acaso no se dio cuenta que me estoy maquillando? Ella hace todo al tiempo, todo. Tiene una capacidad extraordinaria. Y esa capacidad la lleva a la formación de Estado. Ella es la que forma Estado. ¿Ok? Bueno, sigamos. Sigamos. Frente a estas consideraciones, podemos decir que el individuo no puede vivir aisladamente. Y depende de los demás.
y de su relación de otros para poder convivir. Por eso podemos decir que la base para la socialización de la persona es el que ésta se sienta parte integral de su grupo social. Y estar conforme con las normas preestablecidas y cumplirlas. Desempeñando el rol que le corresponde a cada uno dentro de la sociedad. Bueno, dejemos ahí y mañana iremos a ver la persona humana, la persona colectiva. ¿Ok? Listo, profe. ¿Listo? Ok. Mañana quiero que ya me comiencen a hablar del articulado que les dejé y les voy a preguntar sobre función legislativa, función administrativa, función judicial. ¿Ok? Mañana. ¿Ok? Listo, profe. Bueno. Feliz día. Que estén bien. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias. Chao. Gracias.